Última hora. La guerra de Rusia podría depender ahora de un solo documento firmado hoy en Londres. Zelensky acaba de reunirse con Starmer, Macron y Merz, y juntos entregaron a Putin 5 condiciones que podrían decidir si esta guerra termina o continúa durante años. Y la tercera condición es precisamente aquello que el Kremlin pasó 4 años intentando impedir. Hoy ocurrió en Londres lo que podría convertirse en el acontecimiento diplomático más importante de toda esta guerra. No se trata de un alto el fuego, no es un acuerdo de paz, es algo que, en este momento, resulta aún más importante que cualquiera de esas dos cosas. Un documento. Una declaración conjunta firmada por los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania, publicada en el sitio web oficial del gobierno británico. Emitida desde el número 10 de Downing Street, lleva las firmas del primer ministro Keir Starmer, el presidente Emmanuel Macron, el canciller Friedrich Merz y el presidente Volodymyr Zelensky. Y dentro de ese documento aparecen 5 condiciones. 5 condiciones específicas, concretas y estructuradas jurídicamente que el Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania afirman que Rusia deberá cumplir antes de que pueda alcanzarse cualquier acuerdo de paz. No son sugerencias, no son aspiraciones, son condiciones. Y si Rusia no las cumple, la coalición que acaba de firmar este documento ha dejado claro lo que ocurrirá después. La guerra continuará. Las armas seguirán llegando, las sanciones permanecerán vigentes, los activos rusos congelados, más de 300.000 millones de dólares, seguirán bloqueados. La fuerza multinacional continuará reforzándose y Europa seguirá armando a Ucrania hasta que Rusia acepte los términos o pierda la capacidad de seguir rechazándolos. Hoy vamos a analizarlo todo. ¿Cómo terminó Zelensky en Londres este día? ¿Cuáles son exactamente las 5 condiciones, palabra por palabra? ¿Por qué la tercera condición es la que lo cambia todo para Rusia? ¿Qué hizo Rusia contra Ucrania mientras Zelensky volaba hacia Londres? ¿Qué le pidió Zelensky a Roman Abramovich que transmitiera a Putin antes de que comenzara la reunión? ¿Por qué esta declaración conjunta es radicalmente diferente de todos los documentos anteriores emitidos durante este proceso diplomático? ¿Y por qué Putin, que hace apenas 2 días afirmó que no veía sentido alguno en reunirse con Zelensky, ahora tiene sobre su escritorio en el Kremlin un documento firmado por 3 de los líderes más poderosos de Europa? Comencemos con lo que ocurrió en las horas previas a la reunión, porque el contexto hace que estas 5 condiciones parezcan todavía más necesarias y urgentes. Mientras Zelensky viajaba hacia Londres, Rusia volvió a atacar Ucrania. Un dron impactó un lugar cercano a la zona de exclusión de Chernóbil. La zona de exclusión creada tras el desastre nuclear de 1986, el territorio con mayor sensibilidad radiológica de toda Europa. Zelensky calificó el ataque de vil. Afirmó que Rusia había atacado deliberadamente esa zona para sembrar el miedo a una posible contaminación radiactiva y demostrar que nada en Ucrania está fuera de sus límites. Ese fue el contexto en el que se celebró la cumbre de Londres. No fue un periodo de relativa calma en el que los diplomáticos pudieran reunirse en condiciones de paz. Fue un día en el que Rusia seguía bombardeando activamente territorio ucraniano, seguía atacando objetivos elegidos por su capacidad para sembrar el terror y seguía lanzando armas contra un país cuyo presidente, al mismo tiempo, cruzaba la puerta del número 10 de Downing Street para negociar un marco que pudiera conducir a la paz. Starmer recibió a Zelensky frente al número 10. La comitiva llegó a las 19:25, hora de Londres. Los 2 líderes se detuvieron unos instantes para la fotografía oficial antes de entrar en el edificio. Primero tuvo lugar la reunión bilateral entre Ucrania y el Reino Unido. Después comenzó el formato E3 ampliado, con la incorporación de Macron y Merz. Y al finalizar esas conversaciones, los 4 dirigentes publicaron la declaración conjunta en el sitio web oficial del gobierno británico. Ahora repasemos las 5 condiciones, una por una, porque el documento es público,
Fue emitido por una fuente gubernamental oficial y cada una de sus palabras fue cuidadosamente elegida por 4 gobiernos nacionales trabajando de forma conjunta. La primera condición exige un alto el fuego inmediato y completo, no un alto el fuego parcial, no un alto el fuego temporal, no un cese limitado a determinadas armas o regiones, inmediato y completo. Cada arma, cada dron y cada misil deben dejar de dispararse desde el mismo instante en que entre en vigor el acuerdo. La segunda condición establece que las negociaciones deberán comenzar en la actual línea de contacto. Esta es la expresión más importante de todo el documento, por lo que no dice. No afirma que las negociaciones deban comenzar con Rusia conservando el territorio que actualmente ocupa. Afirma que deben comenzar desde la línea de contacto existente en este momento. Eso significa que el punto de partida para las conversaciones será la ubicación real del frente hoy, no donde Rusia quisiera que estuviera, ni donde aseguró que estaba tras sus declaraciones de anexión, sino donde realmente se encuentra. Y a partir de ese punto, ambas partes negociarán. Este lenguaje refleja directamente el contenido de la carta abierta que Zelensky dirigió a Putin el 4 de junio y contradice de forma directa la postura rusa de que Ucrania debía retirarse previamente de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón antes de que pudiera iniciarse cualquier negociación. La tercera condición es la que probablemente provocará la mayor incomodidad dentro del Kremlin. Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes una vez que entre en vigor el alto el fuego. Estas garantías se basarán en la llamada coalición de los voluntarios e incluirán el despliegue de una fuerza multinacional encargada de hacer cumplir el cese de las hostilidades, jurídicamente vinculantes, no una carta de intención, no un compromiso político, una obligación legal respaldada por la presencia física de soldados dentro del territorio ucraniano. Esta es la condición que Rusia fue a la guerra para impedir. Invadió Ucrania en febrero de 2022 precisamente para evitar que el país se integrara en las estructuras militares occidentales. Y la declaración conjunta firmada hoy afirma que esas mismas estructuras estarán presentes en Ucrania tan pronto como se acuerde un alto el fuego. Eso no es una concesión a Rusia, es exactamente lo contrario. La cuarta condición es la compensación. Rusia deberá pagar por todos los daños que ha causado, y hasta que lo haga, los activos congelados, más de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso, inmovilizadas en instituciones financieras europeas y estadounidenses, permanecerán bloqueados. Seguirán congelados hasta que Moscú ponga fin a la guerra y proporcione una reparación por la destrucción de la infraestructura civil, las ciudades, los edificios de apartamentos, las centrales eléctricas, las escuelas, los hospitales y las más de 15.000 muertes de civiles confirmadas desde febrero de 2022. La quinta condición establece que los intereses de seguridad de Europa deberán quedar protegidos en cualquier acuerdo. Es la más amplia de las 5 condiciones, pero también, en muchos sentidos, la más importante de cara a largo plazo. Afirma que ningún acuerdo de paz sobre Ucrania puede dejar al resto de Europa en una situación de vulnerabilidad, que no debe repetirse la lección del Acuerdo de Múnich de 1938, cuando las potencias europeas cedieron a Hitler una parte de Checoslovaquia para satisfacer sus ambiciones territoriales, facilitando así la siguiente agresión. Cualquier acuerdo que recompense a Rusia con ganancias territoriales permanentes y deje expuesto el flanco oriental de la OTAN es inaceptable, no para el Reino Unido, no para Francia, no para Alemania y tampoco para Ucrania. Esas son las 5 condiciones y hoy fueron firmadas por 4 gobiernos ante los ojos del mundo entero. Ahora hablemos de por qué este documento es diferente de todo lo que lo precedió, porque esta guerra ha generado una enorme cantidad de documentos, declaraciones, comunicados, conclusiones de cumbres, cartas de intención, promesas de apoyo.
La mayoría quedaron en el olvido pocos días después de haber sido publicadas. Este documento es diferente por tres razones que tienen una enorme importancia. La primera es que fue publicado en el sitio web oficial del Gobierno del Reino Unido como una declaración conjunta formal. No fue un comentario durante una rueda de prensa, no fue una publicación en redes sociales, fue un documento gubernamental respaldado por la autoridad de 3 estados miembros de la OTAN y del gobierno de Ucrania. La segunda razón es que contiene condiciones concretas y aplicables, no simples aspiraciones políticas. Su lenguaje es el de un marco jurídico, no el de un discurso. Alto el fuego inmediato y completo. Negociaciones sobre la línea de contacto actual. Garantías de seguridad jurídicamente vinculantes. Compensación antes del desbloqueo de los activos congelados. Protección de los intereses de seguridad europeos. Cada uno de esos 5 puntos puede verificarse objetivamente. Rusia los acepta o no los acepta. No existe margen para interpretaciones creativas. Y la tercera razón, quizá la más importante, es que la declaración afirma expresamente que todos los esfuerzos deberán realizarse en la más estrecha cooperación con Ucrania, los socios europeos y los Estados Unidos. Estados Unidos aparece incluido, no como líder, no como el principal impulsor, sino como un socio. Es Europa diciendo, estamos construyendo este marco con o sin el liderazgo de Estados Unidos, pero queremos que Estados Unidos forme parte de él. Donald Trump dijo que ellos se encarguen, y hoy ellos se encargaron, pero dejaron la puerta abierta para que Estados Unidos pueda sumarse cuando decida hacerlo. Ahora hablemos de lo que ocurrió al margen de esta cumbre y que los principales titulares todavía no han explicado por completo. El Kyiv Independent informó que Zelensky pidió a Roman Abramovich, el oligarca ruso-israelí que ha mantenido contactos discretos tanto con Moscú como con Kiev durante toda la guerra, que transmitiera un mensaje a Putin. Ese mensaje era una petición para que Putin respondiera a la carta abierta enviada por Zelensky, para que mostrara algún grado de disposición a debatir las 5 condiciones, para demostrar que Rusia está dispuesta a participar en un verdadero proceso diplomático, en lugar de limitarse a exigir la rendición de Ucrania. El hecho de utilizar a Abramovich como mensajero demuestra hasta qué punto son limitados los canales de comunicación directa entre Moscú y Kiev. No existe una línea directa operativa. No hay negociaciones activas por canales discretos. Existen intermediarios. Pakistán ha desempeñado ese papel en algunos momentos. Turquía también lo ha hecho. Y ahora Abramovich, que durante toda la guerra ha intentado mantener un perfil discreto mientras sigue siendo útil para ambas partes, ha recibido el encargo de llevar un mensaje de la cumbre del E3 más Ucrania directamente al hombre que ordenó la invasión, si entrega ese mensaje, si Putin lo recibe y si Rusia responde de alguna manera significativa en los próximos días. Eso nos dirá mucho más sobre la trayectoria inmediata de esta guerra que casi cualquier otro indicador. La declaración del gobierno del Reino Unido también señala que los 4 líderes celebraron los recientes éxitos de Ucrania en el campo de batalla, incluida la reciente liberación de territorio y el uso innovador de la tecnología de drones. Esa expresión, reciente liberación de territorio, tiene un significado importante. Indica que la línea del frente se ha desplazado a favor de Ucrania durante las últimas semanas, no de forma espectacular, no mediante grandes contraofensivas, pero sí avanzando, y la referencia a la tecnología de drones, junto con esos avances, constituye una alusión directa a la campaña de las Brigadas Némesis, que, según diversas afirmaciones, ha destruido 20 instalaciones petroleras rusas en 33 días, ha interrumpido la autopista Novorosilla mediante un sistema secreto de drones y ha atacado San Petersburgo en 2 ocasiones durante una misma semana. Los líderes que firmaron este documento hoy han leído esas evaluaciones de inteligencia. Conocen el impacto que los sistemas no tripulados ucranianos están teniendo sobre la logística y la infraestructura energética rusa, y están reconociendo públicamente esos resultados como parte del contexto diplomático en el que presentan estas 5 condiciones.
Ese reconocimiento también envía un mensaje a Moscú. Afirma que Ucrania no está negociando desde una posición de debilidad, está negociando desde una posición en la que sus fuerzas armadas están golpeando terminales petroleras, rutas de suministro y sistemas de defensa aérea rusos a un ritmo que, según esta interpretación, Rusia no podrá sostener indefinidamente. Estas cinco condiciones se presentan como una alternativa a que esa destrucción continúe sin límite de tiempo. No constituyen una exigencia de rendición, representan una vía de salida, una vía que Ucrania, el Reino Unido, Francia y Alemania han decidido construir de forma conjunta y presentar públicamente. La posición oficial de Putin sigue siendo que no ve motivo para reunirse con Zelensky. El Kremlin ha reiterado que sus condiciones para cualquier acuerdo permanecen sin cambios. Ucrania debe retirarse de las 4 regiones anexadas por Rusia, debe declarar su neutralidad y debe abandonar cualquier alineamiento con las estructuras de seguridad occidentales. Son condiciones que Ucrania, el Reino Unido, Francia y Alemania consideran inaceptables, y la declaración conjunta publicada hoy deja esa postura completamente clara. Las 5 condiciones planteadas por Europa y las 4 exigencias de Rusia avanzan en direcciones opuestas. Un conjunto ofrece garantías de seguridad y compensaciones para Ucrania. El otro exige que Ucrania renuncie a esas garantías y quede en una posición de vulnerabilidad. En este momento no existe un punto de coincidencia visible entre ambas posturas, y aún así el documento fue firmado, porque firmarlo tiene importancia, independientemente de que Rusia responda hoy o no. Importa porque establece de manera pública y formal la posición europea. Importa porque proporciona un marco concreto sobre el cual podrá construirse la próxima cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 8 de julio. Importa porque ofrece una base común para coordinar la cumbre de la coalición del Día de la Bastilla, impulsada por Emmanuel Macron los días 13 y 14 de julio. Y también importa porque transmite un mensaje a los ciudadanos de Ucrania que acaban de soportar algunos de los bombardeos aéreos rusos más intensos de toda la guerra. Les dice que los líderes de 3 de las democracias más poderosas del mundo viajaron a Londres específicamente para firmar un documento en el que afirman que Ucrania merece seguridad, compensación y un futuro que Rusia no pueda vetar. Zelensky llegó a Londres el mismo día en que un dron ruso impactó cerca de la zona de Chernóbil. Se reunió con 3 dirigentes europeos que, en conjunto, representan un peso económico cercano a los 3 billones de dólares de Producto Interno Bruto combinado, y salió del número 10 de Downing Street con un marco de 5 condiciones firmado por 3 líderes de países miembros de la OTAN y publicado oficialmente por el gobierno del Reino Unido. Ahora ese documento, según plantea esta narrativa, se encuentra sobre la mesa del Kremlin, junto a la carta en la que Putin rechazó reunirse, junto a la cifra de 1.372.270, junto a las evaluaciones de inteligencia que sostienen que Rusia dispone de entre 4 y 5 meses antes de dejar de negociar desde una posición de fuerza, y junto al conocimiento de que, mientras todo esto ocurría, Ucrania seguía atacando instalaciones petroleras rusas con drones, seguía interrumpiendo rutas de suministro y seguía llevando la guerra cada vez más cerca de San Petersburgo. 5 condiciones, un documento, 4 firmas y una guerra que, por ahora, continúa. Si este video te ayudó a comprender algo que los titulares dejaron oculto entre el lenguaje diplomático y los documentos oficiales, compártelo ahora mismo con alguien que quiera entender qué fue realmente lo que se firmó hoy en Londres. Suscríbete para acompañarnos cuando analicemos cómo responde Rusia a estas 5 condiciones, porque esa respuesta podría ofrecer una señal importante sobre el rumbo que tomará esta guerra. Nosotros seguiremos atentos.